En esta ocasión se presentará la práctica número 3, que titula Análisis termodinámico de la solubilidad y el calor de disolución de sustancias de interés farmacéutico en función de la temperatura. En esta práctica se tiene dos objetivos. El primero es preparar una solución de una sustancia de interés, en este caso ha sido el ácido acetil salicílico, en diferentes temperaturas, y el segundo objetivo es calcular el calor de disolución de esta sustancia utilizando la ecuación de Van Hoff. Los materiales utilizados en esta experimentación es el ácido acetil salicílico en comprimido, hidróxido de sodio en una concentración de 0.02 molar, el indicador de fenolftaleína, agua destilada, un termómetro, una placa calórica, agitador magnético, vaso de precipitación, una pipeta de 10 mililitros, una uretra y una balanza analítica. Ahora explicaremos los pasos que seguimos para realizar la práctica de manera correcta. Para el inicio del experimento, primero trituramos el ácido acetil salicílico en un mortero para facilitar su disolución. Luego medimos 100 mililitros de agua destilada en una probeta. Como paso número 3 tenemos que mezclar el soluto que vendría a ser el ácido acetil salicílico con el solvente que vendría a ser el agua. Paso número 4, filtrar la solución y transferir 10 mililitros de la solución filtrada a un matraz cónico. Como paso número 5 tenemos que agregar 2 o 3 gotas de solución indicadora de fenolftaleína. Luego, para la primera titulación, la titulamos a temperatura ambiente que vendría a ser 22 grados Celsius con el hidróxido de sodio a 0,05 molar. Procedimiento a diferentes temperaturas. Primero calentamos nuevas muestras de la solución a 40 grados Celsius y 60 grados Celsius utilizando un agitador magnético. Luego medimos y controlamos la temperatura en ambos casos. A cada muestra de 40 y 60 grados Celsius le agregamos fenolftaleína. Finalmente titulamos las muestras calentadas con hidróxido de sodio a 0,05 molar, igual que la primera titulación. Esto lo hacemos para hacer una comparación entre las temperaturas de ambiente, que vendría a ser 22 grados Celsius, 40 grados Celsius. Bueno, ahora pasamos con los resultados. Lo primero que nosotros hicimos fue calcular la concentración de aspirina utilizando la ecuación de dilución. La ecuación de dilución nos dice que M1 por B1 es igual a M2 por B2, donde M1 es la molaridad de la aspirina en la solución, B1 es el volumen de la solución de aspirina, en este caso nosotros utilizamos 10 mililitros, M2 es la molaridad de hidróxido de sodio en concentración de 0,05 molar, y B2 es el volumen gastado de hidróxido de sodio a concentración de 0,05 molar. Lo que nosotros vamos a hacer es transformar el hidróxido de sodio de concentración de 0,1 molar, porque en el laboratorio nosotros no contábamos con el hidróxido de sodio de 0,05 molar, el cual se necesitaba para esta práctica. Es por eso que nosotros utilizamos la ecuación de dilución de M1 por B1 igual a M2 por B2 para encontrar el volumen que nosotros vamos a necesitar utilizando el hidróxido de sodio a 0,1 molar, ¿no? Al hacer un cálculo, tenemos que el volumen es igual a 250 mililitros, el cual nos hace llegar a una conclusión, el cual es de que la concentración de 0,1 molar de hidróxido de sodio en 250 mililitros es igual a una concentración de 0,5 molar de hidróxido de sodio en 500 mililitros. Ahora vamos a calcular la concentración de la aspirina a diferentes temperaturas. Primero comenzando con la temperatura ambiental. Y los datos que ya tenemos, que el B1 es 10 mililitros, el M2 es la concentración del hidróxido de sodio, que es 0,05 molar, y el B2, que es el volumen gastado de hidróxido de sodio al comenzar a titular. Bueno, para hallar el B1 utilizamos la fórmula, y para las demás también vamos a utilizar la misma fórmula de dilución. Entonces lo que nosotros hacemos es solo reemplazar datos y obtendremos la concentración de la aspirina a 22 grados es igual a 0,034. La misma fórmula, lo único que varía es el volumen gastado de hidróxido de sodio, porque podemos llegar a una conclusión. El anteriormente era el volumen gastado 6,8, en 40 grados el volumen gastado es 6,5 y a 60 grados el volumen gastado de hidróxido de sodio es 6,3. Podemos llegar a una conclusión diciendo de que a más temperatura menos volumen gastado de hidróxido de sodio tenemos. Ahora, en 40 grados, la concentración de aspirina o la molaridad de aspirina es igual a 0,0325 molar. Estos datos van a ser utilizados en la ecuación de solución más adelante. Y bueno, en el de 60 grados, la molaridad de aspirina es igual a 0,031, como lo antes mencionado, que es la solubilidad, ¿no?, de la aspirina, utilizando los datos de molaridad de la aspirina encontrados anteriormente, a diferentes temperaturas, claro. La fórmula de solubilidad es igual a M, que es la masa molar de la aspirina, y M aspirina, que es la molaridad de la aspirina, lo cual nosotros ya habíamos encontrado anteriormente. La solubilidad de la aspirina en 22 grados, ahora solo vamos a reemplazar los datos que ya teníamos anteriormente para encontrar la solubilidad, ¿no? La solubilidad a 22 grados de la aspirina sería igual a 0,0612 gramos. La solubilidad de la aspirina en 40 grados, reemplazamos los datos, la molaridad de la aspirina que ya lo teníamos, que lo encontramos anteriormente, y nos da un resultado que la solubilidad es igual a 0,0585 gramos sobre 100 mililitros. Igual hacemos con el de 60 grados, reemplazamos la molaridad ya encontrada anteriormente y nos da un resultado de 0,0567 gramos sobre 100 mililitros, el cual es la solubilidad de la aspirina en 60 grados. De molaridad, luego solubilidad, vamos a nosotros armar nuestra tabla de cálculo de la temperatura inversa y el logaritmo de la solubilidad. Estos datos nos van a servir a nosotros para formar
una gráfica, la cual nosotros ya sabemos que debe contar con un eje X y un eje Y, donde en este caso el eje X va a ser 1 sobre t y el eje Y va a ser logaritmo de solubilidad. Bueno, para esto, los valores del eje X, que es 1 sobre t, ya lo teníamos anteriormente. Acá convertimos las temperaturas de grados centígrados a Kelvin, el cual el primero, que es 22 grados centígrados convertidos a Kelvin, a grados Kelvin es 295.15 Kelvin. El segundo, que era de 40 grados, sería convertido a Kelvin, sería 313.15 Kelvin. En el tercer caso, de 60 grados centígrados convertidos a Kelvin, sería 333.15 Kelvin. El 1 sobre t, que sabemos que va a ser el eje X, la solubilidad, que son los datos que encontramos o que nos dio como resultado en las diapositivas anteriores, la cual ya sabemos y las colocamos acá. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es calcular el logaritmo de S, lo cual inicialmente no teníamos, pero acá ya los datos están llenados. ¿Cómo calculamos el logaritmo de S? El logaritmo de S nosotros tan solo calculamos el logaritmo de los datos de S. Fácil y sencillo, para no complicarnos. Entonces, si hacemos eso, sería logaritmo de 0,0612 es igual a menos 1.2132. Se podría decir que el logaritmo de 0,0612 es menos 1.2132. Y así con los siguientes datos. Se sigue el mismo procedimiento. Se calcula el logaritmo de esos tres datos, ¿no? El cual nos da como resultado lo que hay en la fila de logaritmo, en el cual nuestro objetivo es encontrar la pendiente. En la gráfica sí o sí nosotros vamos a tener una ecuación lineal y el valor de la pendiente. Al obtener el valor de la pendiente, nosotros vamos a poder obtener el valor de la entalpía. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Para eso, vamos a utilizar también la ecuación del logaritmo de S, que significa, bueno, anteriormente no se dijo, que es el logaritmo decimal de la solubilidad, que es igual a menos variación de la entalpía sobre 2.303 por R por 1 sobre T, más la constante, que eso ya, bueno, no nos importaría en este caso. Bueno, al nosotros encontrar la pendiente, que es 84.978, si ustedes se preguntan cómo hallamos nosotros la pendiente, se puede hallar de bastantes formas. Uno, utilizando los puntos del eje X y del eje Y, haciendo una resta, que sería Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, y encontramos el valor de la pendiente. Y bueno, al nosotros ya tener el valor de la pendiente, que es 84.978, reemplazamos el logaritmo de S. El logaritmo de S es la pendiente. Entonces, sería 84.978 sería igual a la variación de entalpía sobre 2.303 por R. El valor de R ya lo conocemos, que es 8.314. Acá, al tener ya esos valores, lo único que nos faltaría sería resolver, el cual el 2.303 por R pasa a multiplicar a la pendiente, que en este caso es 84.978, y ahora solo nos queda multiplicar, lo cual no es muy difícil. Y para obtener la variación de la entalpía, nosotros primero obtenemos un resultado que es en joules, pero nosotros no queremos en joules, queremos en kilojoules sobre mol. Entonces solo corremos 3 dígitos y ponemos el punto. ¿Por qué no sale negativo? Se preguntan. Bueno, porque la entalpía, si ustedes se dan cuenta, es negativa. Y para que sea positiva, multiplicamos a toda la ecuación por menos 1. Entonces, al hacerse la entalpía positiva, el valor que habíamos encontrado se vuelve negativa, el cual sería el valor de la entalpía menos 1.627086 kilojoules. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo del calor de solución a dos temperaturas diferentes. Se puede utilizar cualquiera de las tres temperaturas que nosotros calculamos anteriormente. En este caso nosotros vamos a utilizar la temperatura 3 y la temperatura 1, y también se va a utilizar la ecuación de Van Hoff. ¿Qué nos dice la ecuación de Van Hoff? Que si nosotros tomamos dos temperaturas y su solubilidad respectiva de cada uno, vamos a poder hallar la entalpía de la solución, que es el calor de disolución que nos indica la cantidad de calor absorbido o liberado cuando la aspirina se disuelve en agua. En este caso nosotros tomamos la temperatura 3 y la temperatura 1. Al reemplazar los datos y hacer el cálculo, nos da como resultado que la entalpía de solución es igual a menos 16,284.103 kilojoules sobre mol. ¿Qué quiere decir esto? Que la entalpía es exotérmica y que al ser exotérmica libera calor al entorno mediante el proceso de disolución. Bueno, hablaremos de la explicación donde primero se tiene que pulverizar la aspirina para aumentar la superficie y facilitar una disolución completa. Tenemos también el preparar soluciones saturadas a diferentes temperaturas para estudiar cómo varía la solubilidad con la temperatura. El siguiente es filtrar y tomar 10 mililitros para la titulación. Este filtrado elimina sólidos no disueltos y permite cuantificar solo la aspirina disuelta. El siguiente es agregar indicador y titular con hidróxido de sodio para determinar la cantidad exacta de aspirina en solución mediante neutralización ácido-base. Y el último, repetir a distintas temperaturas para estudiar cómo varía la solubilidad con la temperatura. El siguiente es filtrar y tomar 10 mililitros para la titulación. El siguiente es agregar indicador y titular y el último es repetir a distintas temperaturas para obtener datos que permitan analizar cómo cambia la solubilidad y calcular el calor de la explicación donde primero se tiene que pulverizar la aspirina para aumentar la superficie y facilitar una disolución completa. Tenemos también el preparar soluciones saturadas a diferentes temperaturas para estudiar cómo varía la solubilidad con la temperatura. El siguiente es filtrar y tomar 10 mililitros para la titulación. Este filtrado elimina sólidos no disueltos y permite cuantificar solo la aspirina disuelta. El siguiente es agregar indicador y titular con hidróxido de sodio para determinar la cantidad exacta de aspirina en solución mediante neutralización ácido-base.
Y el último es repetir a distintas temperaturas para obtener datos que permitan analizar cómo cambian la solubilidad y calcular el calor de disolución. Discusión. La práctica permitió determinar experimentalmente la solubilidad y el calor de disolución de un compuesto farmacéutico, en este caso el ácido acetilsalicílico. Se realizó pruebas de titulación observando cómo el calor de disolución de una sustancia presenta una disminución ligera conforme la temperatura va aumentando. La molaridad de la aspirina en la solución en temperatura ambiente va a tener valores de 0.34 a 22 grados centígrados, de 0.35 a 40 grados centígrados y de 0.315 a 60 grados centígrados. Se utilizó la ecuación de Van Hoff para hallar en cuánto ha variado la constante de disolución del ácido acetilsalicílico, ya que esta describe cómo cambia la constante de equilibrio de una reacción química en función de la temperatura. Si la reacción es endotérmica, o sea, que absorbe calor, va a aumentar la temperatura favoreciendo los productos. En cambio, si es exotérmica, que libera calor, va a aumentar la temperatura favoreciendo a los reactivos. Sin embargo, no hubo grandes cambios en la solubilidad del ácido acetilsalicílico al variar la temperatura, mostrando solo una ligera variación, de lo que coincide con estudios similares. Sin embargo, estudios que modificaron el pH reportaron resultados diferentes, ya que el ácido acetilsalicílico es un ácido débil con un valor de 4.30, el cual es menos soluble en agua a un pH menor, y más soluble a pHs mayores de 5.30. En resumen, el ácido acetilsalicílico es poco soluble en agua, pero muy soluble en solventes orgánicos como Entre el las etanol. propuestas de innovación que hemos incluido está crear un software que permita a los investigadores simular condiciones térmicas y de solubilidad para diferentes fármacos, proporcionando un entorno interactivo para la experimentación virtual. Y la otra es integrar sistemas de calorimetría en tiempo real en procesos de disolución para obtener datos dinámicos que puedan ser analizados de inmediato. Como conclusiones, tenemos que se preparó una solución de una sustancia de interés farmacéutico a diferentes temperaturas. Y también se calculó el calor de disolución de la sustancia utilizando la ecuación de Van Hoff.